Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero y estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Me llamo Israel Adrián y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido, un podcast donde, cuento historias a lo estúpido. Hace tiempo no hablábamos, entonces, si no te sabías la dinámica, lo entiendo. El episodio de hoy es Risas Ansiosas, la historia de Mitch Hedberg. ¿Por qué hacer reír a otras personas antes que a mí? El 24 de febrero de 1968 nació Mitch Hedberg, guionista, actor y mi segundo comediante favorito en la historia. Oriundo de Saint Paul, Minnesota, se mudó a Fort Lauderdale, Florida, después de la preparatoria para buscar una carrera de stand-up. Trabajó como mesero en un Applebee's mientras afinaba su primera rutina. Desde joven conoció el concepto de la comedia stand-up y conoció a varios comediantes. Siempre disfrutó ser una persona chistosa para sus personas cercanas, pero no lograba imaginarse a sí mismo como comediante. Hasta que un amigo suyo, que trabajaba en otro restaurante, le habló sobre algo llamado open mics o micrófonos abiertos, donde principiantes iban a probar su nuevo material. Eso fue todo lo que bastó para que Mitch se animara a intentarlo y desde sus primeras veces en el escenario estuvo seguro de querer dedicarse a eso. Los open mics eventualmente se convirtieron en trabajos pagados. Aunque no era mucho, ya sentía que de verdad podría dedicarse a esto en algún punto. Como estos trabajos eran en distintas ciudades, a menudo dormía en la parte trasera de su camioneta, para no gastar en hoteles mientras se movía entre ciudades. Como se sentía listo, eventualmente se mudó a Seattle, Washington, donde pensó que podría mejorar su acto y crecer su audiencia. Y tenía razón. Mitch tuvo un éxito moderado en Seattle. Rápidamente ganó popularidad como comediante. Tenía un estilo bastante característico de chistes conocidos como one-liners, que son básicamente chistes cortos que consisten en una sola oración. Su comedia era rápida e inconexa, pero eso no fue lo más característico de él. Tampoco su delivery, o sea, la manera de decir y rematar sus chistes. Mitch comenzó a destacar por hacer algo que no se veía mucho en el escenario, quizá nada: hablarle al público con los ojos cerrados. Esto se volvió parte de su personaje, por llamarlo de una manera, en el escenario. Porque se dice que los artistas, en este caso comediantes, tienen un personaje cuando se presentan. Pero para Mitch esto no era un personaje, era él. Mitch sufría de pánico escénico, a menudo tenía ataques de ansiedad y hablar en público le afectaba, pero su deseo de hacer reír a la gente era mucho mayor. Entonces su solución era simplemente no ver a las personas en el público. Algo extraño, pues el escenario y el micrófono te dan cierto poder sobre él. El poder de su atención. Pero esa atención era lo que le aterraba. Entonces llegó a la conclusión de que lo importante no era él, sino sus chistes. Y si para decirlos debía negar lo que tenía enfrente, pues es lo que haría. Mitch creció en popularidad y también como comediante, pues continuó mejorando su material. Su nombre comenzó a escucharse en más lugares y otros comediantes comenzaron a notarlo. Comediantes bastante reconocidos tanto para la época como para hoy. No conforme con eso, tuvo una participación en el Festival de Comedia de Montreal, donde le fue excelente y le ganó su primera presentación televisiva en el show de David Letterman, lo cual era un gran logro. Si no ubicas a Letterman, no importa, tú puedes confiar en mí, fue un gran logro, ni siquiera lo busques. También fue invitado al programa de radio de Howard Stern, el equivalente de radio a ser invitado a Letterman, y ya establecimos lo importante que es eso. De hecho, Letterman amó el estilo de Mitch y lo quería de vuelta en el programa tan pronto como fuese posible. Fue algo legendario. Fue como si Howard Stern lo invitara tan pronto como fuese posible después de aparecer en su programa de radio. Para 1999 su carrera iba viento en popa, así como Big Poppa. Y como buen comediante en su auge, decidió escribir, dirigir y protagonizar su primera película, Los Enchiladas, una película sobre un empleado insatisfecho en un restaurante mexicano en Minnesota, donde trabajaba con un amigo, interpretado por el comediante y amigo de la vida real, Dave Attell. La película tiene bastantes paralelismos con su propia vida, lo cual tiene sentido porque era su primer guión. Como sabemos, él trabajó como mesero intentando ser comediante, entonces la película era bastante autobiográfica, pero exagerando sobre sus observaciones cómicas de su diario vivir. La película debutó en el Festival de Cine de Sundance y fue un rotundo fracaso. Mentiría si te dijera que es una joya escondida y que deberías verla tan pronto te sea posible. Pero no. La verdad es que no es la gran cosa. Aunque sí le tengo un cariño especial por ser un producto hecho por Mitch. Y tiene ese encanto de película independiente. Pero pues tampoco voy a fingir que le robaron el Oscar cuando realmente no podía ganar sin un Archibaldo. Vela, no la veas, yo la disfruté, pero no me cambió la vida. Ese mismo año lanzó su primer álbum cómico, Strategic Grill Locations, o sea, ubicaciones estratégicas para parrilla.
Un clásico de la comedia que sí te recomiendo si sabes inglés, pero tendrás que poner atención a juegos de palabras, expresiones y demás cosas que realmente si no conoces bien el idioma más que solo hablarlo, probablemente no entiendas, pero vale la pena entenderlas. Aunque su película no fuese un éxito, su carrera sí estaba saliendo muy bien. Y como pasa con cualquier estrella en ascenso, el diablo, también conocido como los ejecutivos de la industria del cine y la televisión, querían aprovechar al nuevo comediante y venderlo en todos lados. Incluso fue llamado el próximo Seinfeld, que, si no sabes quién es Seinfeld, para la época, es básicamente el Howard Stern de la comedia stand-up. Mitch era un comediante marketeable, por decirlo de alguna manera. O sea que era fácil venderlo a él y a su comedia a un público en masa porque nunca bromeaba sobre temas serios o divisivos, como la política o la religión. Entonces era el sueño de cualquier ejecutivo, hasta que no lo fue. Mitch consiguió un trato de $500,000 para hacer su propia sitcom, o sea, su serie de comedia situacional. Por desgracia, el trato cayó debido a que los escritores no pudieron traducir el estilo de Mitch a una serie de comedia que apelara a las masas. Entonces no era tan marketeable como ellos pensaron. La belleza de la comedia de Mitch era también su mayor desventaja. Si tú como público tenías toda la disponibilidad de escuchar sus chistes y reírte de ellos, tendrías una de las mejores experiencias de tu vida. Y esto lo dice gente que lo escuchó, no es nada más porque a mí me guste. Pero si no tenías esa disponibilidad, sería un espectáculo extremadamente largo y aburrido. Ahora, traducir eso a una serie de media hora sin saber si el público conectaría o no y tener esa duda con cada episodio simplemente no era rentable. Por lo tanto, su serie fue cancelada antes de siquiera existir. Pero hubo una pequeña luz. Si bien no consiguió su rol como protagonista, Mitch tuvo una participación que lo volvió parte cotidiana de la industria, ya que apareció en el show de los 70s, un programa que estaba en su auge en la época, aunque fue solo una escena. De todos modos, puedo decir que es de mis escenas favoritas en toda la serie, y seguro su serie habría sido algo especial de haber tenido la oportunidad de existir. No puedo decirte que habría sido buena, pero al menos habría sido notable. Aunque, volviendo al show de los 70s, si bien ese corto papel no fue lo que esperaba, sí le dio un gran reconocimiento y más fans, porque pues ese programa sí estaba siendo muy exitoso. Como sus planes de cine y televisión no fueron lo que esperaba, regresó a los escenarios de stand-up, cosa que había dejado un poco olvidada mientras trabajaba en sus otros planes. Habiendo vuelto a las giras, Mitch quiso que más comediantes se le unieran. En una entrevista comentó que sentía al país privado de muchas experiencias, pues la mayoría de los comediantes y artistas, si lo piensas bien, solo se enfocan en Hollywood, en ir a Los Ángeles y conseguir fama allá, pero para él hay muchos lugares que vale la pena visitar y muchos comediantes que debían hacerlo. Claro que Hollywood les daría fama y otras cosas, pero hacían falta comediantes que fueran solo eso, comediantes, sin pensar en actuar, producir y demás cosas que realmente no necesitaban hacer. Solo gente enfocada en hacer reír. Curiosamente es algo que aplica a un país como México, donde el arte, y no solo la comedia, sino la industria en general, está bastante centralizada. Hay 2 o 3 ciudades que realmente son como que el objetivo de todo mundo, pero hace falta explorar el resto del país, así como hace falta que otros comediantes se den a conocer en distintas ciudades, más que todos irse a Ciudad de México, Querétaro, las 2 o 3 ciudades más en las que se supone que lo puedes lograr. Y eso es algo que apoyaba mucho Mitch, que la gente creciera y que se hiciera notar desde el lugar en el que estaban. Como probablemente imagines, la fama y el éxito traen bastantes cosas de la mano. Entre ellas están las fiestas y las drogas. Y Mitch no era ajeno a esto. A menudo bromeaba sobre su uso de alucinógenos, pero no eran solo bromas. Su esposa Lynn contó cómo a Mitch le atraía la idea de alterar su mente y no ver las cosas siempre de la misma manera, algo que él mismo relató en varias ocasiones, diciendo que el ácido era su droga favorita y contando en un chiste que le gustaba el ácido, pero era peligroso, pues lo hacía ver rayos de luz parecidos a los faros de un vehículo y lo hacían escuchar ruidos extraños, parecidos al claxon de un camión. Aquí empiezo a contarte la parte dura de esta historia. El uso y abuso de drogas de Mitch era algo chistoso en el escenario, pero peligroso debajo de él. Desde sus familiares hasta sus fans, las personas con alguna relación a él notaban que no era solo material para su rutina. Uno de sus amigos y colega comediante, Mike Birbiglia, comentó que la gente hablaba sobre cuántas drogas consumía Mitch, pero al nunca presenciarlo él personalmente, pensó que dicho problema tal vez ni siquiera existía y solo era más parte de sus bromas, tal como un niño pone sus manos sobre sus ojos y finge que no hay nadie ahí. También su madre y su esposa comentaron que el problema quizá era mayor a lo que nadie notaba, y él aseguraba que buscaría ayuda tan pronto terminara lo que sea que estuviera haciendo al momento, pero siempre hacía algo nuevo al terminar y no buscaba esa ayuda.
Como era de esperarse, el abuso de las drogas le afectaría eventualmente. En 2002 fue arrestado por posesión de drogas en un aeropuerto de Austin, Texas. Fue enviado a la cárcel, pero no por mucho tiempo. No porque pagara fianza ni nada parecido, sino porque mientras era procesado, descubrieron que tenía una infección en su pierna debido al uso extendido de heroína. Por lo cual tuvieron que enviarlo al hospital en lugar de ponerlo tras las rejas. Los cirujanos dijeron que no podían hacer mucho y debían amputar su pierna. Su familia pidió una segunda opinión que, si bien era poco probable, preferían hacer el intento. Les dijeron que podían tomar músculo de su espalda y transferirlo a su pierna, pero de todas maneras era bastante probable que la perdiera junto a ese músculo que tomaran. Contra todo pronóstico, después de 13 horas, la cirugía fue un éxito y pudo conservar esa pierna. Pero eso no logró que dejara las drogas. Para entender mi cariño por Mitch Hedberg y su influencia en mí, primero debes entender la clase de comedia que él hacía. Mitch era alguien especial. Podía hacerte reír hablando de cualquier cosa cotidiana. Cosa que suena obvia de un comediante, pero no es tan simple. Él encontraba maneras, simples, de mostrarte el mundo desde sus ojos. Y si te tomabas el tiempo de escucharlo, era probable que pasaras un buen rato. Traducir chistes es algo poco útil, pues usualmente hay un peso muy importante en el lenguaje, pero el lenguaje cómico de Mitch era bastante universal, aunque irónicamente no era para todos. Claro que no todos sus chistes se pueden traducir, pues tiene chistes que requieren completamente el inglés o de un conocimiento local, pero chistes como el inicio de su último álbum, entregados a su manera tan característica, son algo que pocos comediantes logran. Puedes escuchar al público en el fondo, en este primer chiste de ese CD, esperando a que comience el espectáculo, y de pronto Mitch sube al escenario, obviamente la gente le aplaude y demás, y él dice, muy bien, voy a esperar a que la gente que fue al baño regrese porque no quiero desperdiciar el chiste inicial si no están todos. Oh, esperen, ¿hay bocinas al fondo? Al diablo, empecemos entonces. Y la gente se ríe y puedes tomarlo como un chiste o solo como un comentario, y la manera en la que yo lo digo obviamente no tiene ese peso, pero cuando lo escuchas a él, son comentarios genuinos, porque realmente quiere que todo el público escuche y disfrute del show, y escucharlo a él decirlo es chistoso, y no sé explicar por qué, simplemente lo es, pero es algo que vale la pena escuchar. A menudo lo describían como un comediante de one-liners, o era comparado con comediantes como Steven Wright, un comediante conocido por ese recurso, y le molestaban esas comparaciones, no por problemas con Steven o algo parecido, eran amigos en realidad, sino porque le molestaba que lo vieran como si le estuviera copiando a alguien. Él quería que su estilo fuese conocido como su estilo y que no solo pudieran decir, sí, es parte de ese tipo de comediantes. Su esposa opinaba lo mismo. Aseguraba que si decían que Mitch era un comediante de one-liners, ella estaba lista para soltar puñetazos. Pues Mitch era un maestro de las palabras y alguien muy tonto a la vez, y esa combinación era la clave de su estilo. Hablaba de temas atemporales como plátanos, panqueques o autos, cosas que no se irán pronto y puedes seguir mencionando a lo largo de los años. Ni siquiera hasta cierto punto necesitas que esté Mitch ahí. No hacía chistes sobre sexo, cultura pop o política. Cosas que generalmente expiran después de un tiempo. No era por sentirse superior, al contrario. Admiraba a quienes sí hacían chistes de esos temas, pero prefería hablar de cosas menos comunes y más simples, porque sentía que eso era encontrar una voz original. Una de las cosas más importantes para él, como te dije. Su esposa también dijo que su comedia era capaz de llevar a la audiencia a un lugar donde el mundo es visto de una manera distinta y más mágica. Como te dije, Mitch era un excelente comediante si querías escucharlo, pero algunos de sus momentos más memorables eran cuando su rutina estaba saliendo muy mal. Incluso algunos comediantes que se fueron de gira con él aseguraron que sus mejores shows eran los peores, pues tenía una manera de tomar esa sensación de pérdida e incomodidad que desmotivan a cualquier comediante y convertirla en un buen rato para todos. Hay varios ejemplos de esto grabados en audio y video, pero creo que uno de los mejores es en su primer álbum. Uno de sus chistes no salió bien. Nada bien, de hecho. Y él remató diciendo, está bien, ese chiste será bueno porque yo voy a sacarle todas las palabras y meterle palabras nuevas. Entonces ese chiste estará arreglado. Y la gente se rió a pesar de que no se había reído los últimos 2, 3, 4 minutos. Pero se ríe lo suficiente para sentir que volvió a tomar el show y que puede continuar en lugar de tener que irse en un silencio incómodo. Claro que no se iba a ir porque estaba grabando su álbum, pero entiendes a lo que me refiero. Otro gran ejemplo es su especial de Comedy Central Presents. Shows que en televisión duraban aproximadamente 20 minutos y si ves el suyo es lo que dura, aunque es bastante extraño verlo. Hasta que te das cuenta de que hay una versión completa de casi 40 minutos, con todos los silencios incómodos y sus maneras de lidiar con ellos. Entiendes por qué debías darle la oportunidad a Mitch,
porque sus momentos más inseguros a menudo eran los más cómicos. Claro, a menudo tenía muy buenos shows y a veces con personas que ya eran sus fans, pero esto también podría traer problemas. Por ejemplo, que desde el público le gritaran los remates a sus chistes, cosa que le molestaba bastante porque interferían con su ritmo cómico. Pero volviendo un poco al especial de Comedy Central, realmente no tiene caso ver los 20 minutos. Esa versión editada pues no te da la idea de lo que realmente es Mitch, pero si ves la versión completa donde él incómodamente no sabe cómo acabar el show y la gente tampoco sabe qué es lo que está pasando y llega un punto en el que finalmente se ganó al público, pero ya sabe que se acabó su tiempo, pero no sabe cómo dejarlos ir y él incluso dice un comentario estilo: se supone que ya debería haberme ido, pero no sé cómo decirles adiós. A veces desearía que hubiera como una trampilla debajo de mí, que al momento de acabarse mi tiempo simplemente se abriera y yo saliera volando hasta algún otro cuarto donde pueda tomar algo y sentarme y relajarme y la gente se ríe. Y en teoría no es tan chistoso, pero cuando lo estás viviendo es muy gracioso por cómo lo dice él y lo entiendes. Y ves que lo que está diciendo es todo genuino y esa es la gracia de ello, porque la comedia de Mitch se siente como los chistes que dices con tus amigos, más que alguien intentando darte un show, que al final ese tipo de chistes que haces en confianza son los más graciosos. Algo en lo que todas las personas que conocen a Mitch parecen estar de acuerdo es en su amabilidad. Él era una gran persona, siempre que podía ayudaba a otros colegas comediantes. No los veía como competencia. Como te dije, él quería que hubiera más comedia y hacía lo posible por impulsar ese objetivo. Comediantes famosos de la actualidad le deben oportunidades a Mitch, como Hannibal Buress o Mike Birbiglia, a quien ya te comenté. De hecho, Mike hizo un evento para lanzar su primer disco de comedia, y Mitch se ofreció a abrir ese show sin aceptar un centavo a cambio. No solo eso, sino que él mismo pagó su vuelo y su hotel para apoyarlo. Incluso hizo enojar a David Letterman, quien era como el Seinfeld de la televisión, pero en otro sentido. Cuando se presentó en su programa, mencionó a otro colega que iba empezando y Letterman lo tomó como si Mitch intentara decir a quién debía invitar después, como intentando controlar su show. Aunque eventualmente Mitch se enteró de la confusión y se disculpó, pues él solo quería darle atención a alguien que sintió que la merecía. Un amigo de Mitch, Chart Hogan, relató una conversación que tuvo con él mientras su carrera iba en aumento. Mitch le dijo: ¿sabes, Chart? Seré como el Jim Morrison de la comedia. Chart se rió y preguntó: ¿a qué te refieres con eso? Bueno, mira la vida de Jim. ¿Sabes? Preferiría morir joven. No quiero estar como que para siempre. El 29 de marzo de 2005, Mitch murió de una sobredosis accidental a los 37 años. Según el reporte, fue por intoxicación por múltiples drogas, entre ellas cocaína y heroína. Mitch solo dejó su película, su álbum debut y un segundo álbum llamado Mitch All Together, lanzado en 2003. Su muerte fue una sorpresa, aunque no tan grande, pues como te dije, desgraciadamente era algo que podía pasar en cualquier momento. Y así fue. Muy para el dolor de amigos, familiares y seguidores, Mitch dejó muchas cosas sin decir y muchos chistes sin contar. Muchos de sus apuntes quedaron en posesión de su viuda, entre cuadernos, servilletas y prácticamente todos los lugares donde podía escribir sus ideas. Lo cual me recuerda a uno de sus chistes que más me gustan. Y disculpa si me equivoco, pero lo estoy diciendo de memoria. Es algo más o menos así. Siempre que se me ocurre un nuevo chiste, debo conseguir una pluma y un papel para apuntarlo. Si no consigo cómo escribirlo, entonces tengo que convencerme de que lo que pensé no es gracioso. Y no sé qué tan chistoso sea esto para el público en general o para ti en específico, pero como comediante es demasiado, porque entiendes ese sentimiento y aún como público en general creo que puedes entender el sentimiento de tener alguna idea y no tener cómo registrarla, por buena que sea. Actualmente es más difícil que eso pase teniendo siempre un teléfono disponible, pero igual creo que puede pasar en cualquier momento. Afortunadamente, Mitch dejó algo más para su público. 2 meses antes de morir grabó un último especial, que no fue lanzado sino hasta 3 años luego de su muerte. Do You Believe in Gosh, su último disco, con material nunca antes visto, o bueno, escuchado, supongo. Más bien, una última risa por parte de Mitch. Si bien dejó muchísimo material en sus apuntes, nunca tendremos todas esas notas dichas por la mente detrás de ellas, como él las habría dicho y como quería que fuesen escuchadas. Y aunque muchos de esos chistes se pueden contar perfectamente, puedo decir que su disco es lo último que realmente dejó para su público.
La vida de Mitch no fue la más extravagante, pero sí dejó un impacto enorme en el mundo de la comedia. Ya sean familia, amigos o fans como yo que lo tomaron como inspiración para intentar hacer algo parecido. Mitch es mi segundo comediante favorito en la historia porque me enseñó a hacer comedia desde mi punto de vista. Quizá con miedo a que la gente no se ría, pero sabiendo que si me dan la oportunidad, puedo hacerles pasar un muy buen rato, siempre y cuando me dejen mostrarles el mundo desde mis ojos. Pero mi comediante favorito, esa es otra historia. Ese soy yo. Mucha gente me tacha de arrogante porque me considero mi propio comediante favorito, o porque me considero el mejor comediante que conozco. Lo toman como insulto a otras personas o algo parecido, como si estuviese diciendo que otros comediantes son malos o simplemente no alcanzan mi nivel. Por alguna razón hay personas que toman un halago a alguien como una ofensa a otra persona. Decir que soy el mejor comediante que conozco no es decir que el resto sean malos, es porque tengo fe en mí. Y también tengo fe en cualquier persona que cree en sus sueños, así como yo creo en los míos. Tal como Mitch se subió al escenario sin importar ese miedo que le tenía a la gente. Que, un dato que no te he dicho, eventualmente, aunque seguía cerrando los ojos, para disimular eso, empezó a subirse al escenario con lentes de sol, para que la gente no se diera cuenta de que no los estaba mirando. Incluso tiene un chiste de que está cerrando los ojos porque se tatuó por dentro de los párpados a un público que sí está disfrutando el show. Y siempre encontraba la manera de volver esos momentos tensos algo gracioso. De hecho, otra inspiración que tengo de él es que yo siempre me subo al escenario con una sudadera, porque me gusta usar sudaderas, me hacen sentir protegido y siento que en cualquier momento me puedo poner mi gorro e irme. Esa es la protección que yo tengo ante el público. Porque además se me habría hecho muy descarado ponerme lentes de sol, pero entiendes a lo que me refiero. Entonces, a lo que quiero llegar es que espero y puedas tomar algo bueno de la historia de hoy, tal como yo lo hice. No necesitas escuchar a Mitch, tampoco tienes que escucharme haciendo stand-up. No necesitas buscar esos videos de los que te hablé que deberías para pasar un buen rato, está entretenido. Pero lo que sí me gustaría es que tengas fe en ti, tal como Mitch tuvo en él y yo tengo en mí. Porque si no eres tu mayor fan, ¿no te falta fe en lo que estás haciendo? No se trata de ser mejor que otras personas. Se trata de ser la mejor versión que puedas ser. No te compares con el resto. Compárate contigo la última vez que lo intentaste y verás que cada día eres mejor. En memoria de Mitch y de cualquier persona que nos inspire a superarnos, nos deseo todo el éxito del mundo. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información al respecto. Porque nunca sabes qué va a pasar. Me llamo Israel Adrián y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Mitch Hedberg. Espero la hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.